Somos uno en Cristo Jesús, tenemos identidad. Su justicia es nuestra justicia, su sabiduría es nuestra sabiduría. Todas las cosas viejas han pasado, mas ahora son hechas nuevas. Somos uno en Cristo Jesús. Ya no es lo que te decían o como tú te mirabas. Ahora nosotros tenemos una nueva identidad y somos justos en Cristo. Somos santos en Cristo Jesús. Somos nosotros hijos, llamados hijos del Dios viviente. Bienvenidos a Vida por Vida. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. El por qué Dios quiere comunicarse. Y te voy a hablar de 3 razones. La primera, Él quiere comunicarse porque quiere que entendamos su verdad. Él no habla media tintas. Entonces, ¿por qué a veces no lo escuchamos o no lo escuchamos bien? No es un problema de Dios. Algo está pasando con nosotros. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 2, versículo del 9 al 10. Dice, sin embargo, como está escrito, ni un ojo ha visto, ni un oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. Todo aquel que ha recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador, también ha recibido al Espíritu Santo. Él ha venido a morar en esa persona. Y Él es el que nos hace entender, nos hace comprender, nos revela la verdad de Dios. Aquel que no tiene el Espíritu no puede entender las Escrituras. Y el Espíritu quiere hacernos saber la verdad acerca de Él. Dios no habla. Cuando Él habla, quiere darse a conocer. Pablo tenía un objetivo en toda su vida, a pesar que pasó tribulación tras tribulación, a pesar de ello, él sabía y lo animaba el hecho de que él quería conocer a Dios. Y lo conoció un Jesús no solamente que lo salvó de una muerte eterna, ¿no? Y le otorgó una vida eterna, sino que también lo conoció como Salvador. Las veces que él naufragó, Dios lo cuidó su vida de Pablo. También lo conoce como libertador cuando lo liberó de la cárcel en Filipos. Lo conoce como guía en sus viajes misioneros, como perdonador. Él supo que Jesús lo había perdonado de una vida pasada tan vergonzosa. Él no solamente perseguía a cristianos, él los mataba. El Espíritu de Dios quiere que conozcamos la verdad acerca de nosotros mismos, nuestra identidad. ¿Cuál es nuestra identidad en Cristo Jesús? Mira lo que dice en 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justo ante Dios, nos hizo puros, santos y nos liberó del pecado. Somos uno en Cristo Jesús, tenemos identidad. Su justicia es nuestra justicia, su sabiduría es nuestra sabiduría. Todas las cosas viejas han pasado, mas ahora son hechas nuevas. Somos uno en Cristo Jesús. Ya no es lo que te decían o como tú te mirabas. Ahora nosotros tenemos una nueva identidad y somos justos en Cristo. Somos santos en Cristo Jesús. Somos nosotros hijos, llamados hijos del Dios viviente. El Espíritu también quiere que conozcamos la verdad acerca de otras personas. Dios ama a toda su creación, ama a todas las personas y quiere que nosotros nos reconciliemos con Él. Dios quiere reconciliarse con el hombre. Por eso nosotros tenemos que ver a las personas como esos posibles instrumentos poderosos en la mano de Dios. De esa manera nosotros podamos verlos a ellos con compasión y llevándoles el amor de Dios a su vida. Cuando nosotros comenzamos a entender la verdad acerca de Dios y obtenemos la mejor comprensión de quiénes somos nosotros y los demás, entonces estaremos perfectamente equipados para servir de manera fructífera y productivas al Señor. Ahora, hay 2 tipos de creyentes. Uno que es el oidor pasivo y el otro el oidor
agresivo. El pasivo es aquel que no quiere conocer a Dios, no quiere saber sus verdades, prefiere abstenerse, no quiere involucrarse en el proceso de escuchar, porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Jesús dijo, el que tenga oídos, oiga. ¿Por qué extendió? ¿Por qué hablaba de esa manera Jesús? Porque no todo aquel que oye, escucha. Es un proceso. Yo oigo porque tengo mi órgano auditivo bien, entonces mi órgano auditivo recibe todos los estímulos, todas las ondas sonoras externas las recibo. Estoy oyendo, pero aquel que escucha es aquel que decide traer todos esos estímulos externos al proceso de entender. Eso significa escuchar. El que tiene oídos, oiga. Entonces, no solamente recepciones, sino que tienes que entender en pocas palabras, dijo Jesús. Pero el pasivo no quiere ese proceso. Te puede estar mirando, puede estarte oyendo, pero su mente en otras cosas. Entonces, no está decidiendo concentrarse y aprender, entender. Pero el agresivo sí, él tiene un acercamiento queriendo aprender, queriendo entender, comprender lo que está escuchando. No se basta con solo oírlo, sino que decide traerlo a este proceso de querer entender. Y es ahí cuando el Espíritu Santo entra viendo esa disposición de la persona para ayudarlo a que entienda, para que él pueda escuchar y se le revele esa verdad y lo practique. Amén. Entonces, eso es lo que hace el Espíritu de Dios con ese oyente agresivo. Y tú lo ves en su actitud, ¿no? Cuando está, por ejemplo, en los servicios, cuando todos sus ojos se nota que está concentrado mirándote porque está recibiendo de lo que le estás diciendo. En un discipulado llega temprano porque obviamente si tú escuchas algo por la mitad no vas a entenderlo claramente hasta que te lo vuelvan a explicar. Entonces no se quiere perder de nada. Es aquel que en sus tiempos de devocionales tiene su libreta llena de puras preguntas, de puras comentarios que ha recibido, que ha entendido en ese momento que ha tenido su tiempo con Dios. Entonces, por la actitud, por el comportamiento, se nota que quiere entender, quiere comprender. Y lamentablemente, actualmente no vemos eso en un 100% en nuestro ambiente cristiano. Pero mira lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículo 25. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Vamos a centrarlo en esta palabra de atentamente. Dice que es aquel que escucha atentamente. Se fija atentamente en la ley, dice. Entonces, estamos hablando de una persona con pasión y con concentración. Se concentra a esa verdad. Sabe que es palabra de Dios, entonces le pone toda su concentración y pasión porque sabe que es vida. No es indiferente, no limita la palabra de Dios a algo efímero. Bueno, lo escuché y me voy. No, sino que sabe que es alimento y sabe que es la único que puede existir para la transformación de nuestras vidas. Que sana, que restaura, que nos hace madurar la palabra, la verdad de Dios. Y como te decía, en nuestra actualidad hay gente que es cristiana, pero solamente es oidora, no se atreve, no quiere enseñar a otros, no quiere discipular, no quiere asumir esa responsabilidad, porque no está conociendo como debería conocer a Dios. No se involucra en el proceso de escuchar, en el proceso de entender, dejar que el Espíritu le revele la verdad.
no invierte en su tiempo de devocional cuando lee la palabra de Dios, no invierte en los servicios cuando escucha la palabra de Dios, en los discipulados a veces se toma el derecho de decir, no, hoy día estoy cansada, no voy a ir al discipulado, sin saber que se está dejando de poder recibir una poderosa verdad, ¿no? De poder llegar a practicarla. Muchos dicen, pero después no puedo perdonar. Claro que no puedes, en nuestra humanidad nunca vamos a poder. Pero es en esa verdad que dejamos que el Espíritu nos ayude a entender que logramos ser obedientes a la palabra. Imaginemos que te viene una carta que dice, querida y amada Rocío, ponle tu nombre. Y al final afirma, tu Padre, quien te guía y te cuida y te ama, Dios. Si te llegara una carta así, seamos sinceros, tú dijeras, Dios me ha escrito y la dejas a un costado, después la leo. Creo que no. Si supiéramos que Dios nos está escribiendo, agarraríamos en ese momento y la vamos a leer cuidadosamente y quizás la volveríamos a leer. ¿Verdad? Porque Dios nos ha escrito. La Biblia es esa carta. ¿Cuántas veces lo agarramos con esa emoción, con esa expectativa? ¿Qué querrá decirme Dios? Con esa pasión de que esa palabra me va a alimentar. Con esa concentración porque es palabra de Dios. Dios me está hablando. ¿Cuánto utilizamos la Biblia como esa carta tan importante que Dios nos va a hablar y nos va a preparar? Yo he conocido a gente que me ha dicho, Rocío, qué buena palabra, yo no había visto a Dios desde esta perspectiva, no me había dado cuenta de esta verdad. Realmente esto es lo que Dios quiere, voy a hacer lo que Dios quiere, voy a poner en práctica esta verdad. Esas personas en ese momento me llenan el corazón, no porque me hayan dicho que la palabra que compartí fue buena, es porque se nota que la verdad llegó. Se nota que ellos entraron, se involucraron en el proceso de entender, de escuchar. Por ende, pueden escuchar la voz de Dios a través de esa verdad. Y obviamente le va a ser sencillo ponerlo en práctica. Hay personas que también me han sabido decir, Rocío, pero tengo un gran problema y yo no sé qué hacer. Y la persona realmente no solamente está afligida, está metida en un embrollo muy grande. Y cuando yo le escucho siento tanta compasión y pena, porque yo digo, pero ¿dónde estuvo esa persona? Si el mes pasado hubo toda una temporada, no una sola prédica, sino que todo el mes se habló de este tema, el tema que tú estás pasando. ¿Dónde estuviste? ¿Por qué no escuchaste? ¿Por qué no escuchaste la voz de Dios que quiso quizás advertirte, prepararte, ¿no? Capacitarte para enfrentar esta situación? ¿Dónde estuviste? De repente corporalmente no, o de repente corporalmente sí, pero solo oías porque tu mente estaba en otro lado. A veces no le damos ese valor a la palabra de Dios y en el momento más difícil lo único decimos, Dios no me habla o no escucho a Dios, pero Dios siempre está hablando. Mira lo que dice Mateo 7, capítulo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ese es el oyente agresivo, aquel que decide escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios. Y habíamos dicho que agresivo significa apasionado y concentrado. ¿Ok? Otra de las verdades o otra de las razones por la cual Dios se comunica es porque Él quiere que seamos transformados a su verdad. Él quiere que esa verdad nos transforme. Lo único que nos puede transformar es la palabra de Dios. Vamos a Romanos 8:29. Dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando la verdad nos confronta, nosotros tenemos una opción de dos. La primera, negarnos
a que esa verdad nos transforme o dejar que esa verdad nos haga semejantes a Jesús. Ese fue el deseo de Dios desde un inicio cuando hizo al hombre. ¿Qué dijo en Génesis? Hagamos al hombre a nuestra semejanza. Eso es lo que quiere Dios ahora, que nosotros podamos ser a la semejanza de Jesús. La verdad que llega a nuestras vidas, que viene a transformarnos para ser como Jesús. Jesús perdonó no solamente a los que lo clavaron, sino que te perdonó a ti y me perdonó a mí de todos nuestros pecados. Y si Dios quiere que si nosotros seamos a su semejanza, es para que nosotros también perdonemos a los que nos han hecho daño y nosotros pedir perdón a los que nosotros dañemos. Hemos de escuchar con el fin de entender. Y hemos de entender con el fin de ser transformados a la verdad de Dios. Dios jamás hablará entre medias tintas. Él quiere ser claro para que nosotros seamos hechos como Jesús. ¡Wow! Imagínate. Y podemos ver un ejemplo claro, hay muchos, pero podemos ver un ejemplo claro de esa transformación en Timoteo. Él era un joven pastor que fue entrenado, antes de ser pastor fue entrenado por Pablo, fue discipulado en los caminos del Señor, en la verdad de la palabra, y muy jovencito fue pastor de iglesias como la de Éfeso y de Asia Menor. Mira lo que le dice Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 15. Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes lo que quienes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Vemos a un Timoteo que dice, desde la niñez le fue predicado por su mamá y por su abuela. Él escuchó esa palabra de parte de ellas y él vino creciendo, conociendo cada vez más de Dios. Y ese crecimiento, ese entender, el poder escuchar la voz de Dios, lo llevó a su corta edad a ser un pastor, a pesar de sus temores, porque vemos que Pablo le dice que nadie tome en poco tu juventud. Quizás Timoteo tenía un poquito de miedo y decía, pero soy muy joven, ¿qué voy a decir? O de repente la gente mayor, adulta, le decía, tú eres muy jovencito, y lo tomaba como poco. Pero ¿qué le decía Pablo? Mira todo lo que has aprendido, la sabiduría que has adquirido desde tu niñez. Entonces, conforme tú has aprendido la palabra, es la palabra de Dios, esa verdad la que te ha transformado para que lo que digas sea con poder, para que tu testimonio, tu comportamiento sea de ejemplo. Porque Timoteo no solamente decía una verdad, sino que pensaba en esa verdad y actuaba en esa verdad. La tercera razón por la cual Dios se comunica es porque Él quiere que comuniquemos su verdad a otros. Él no quiere que nosotros recibamos de Él discernimiento, libertad, dinero, salvación para que nos llenemos o se quede en nuestro depósito personal. No. Mira lo que dice Mateo 28, versículos del 19 al 20. Dice, por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Jesús fue el primero que les enseñó a compartir lo que recibían, esa verdad poderosa, cuando los mandó de 2 en 2 y le dijo, vayan a las ciudades y lleven las buenas nuevas. Cuando dijo, repartan estos panes y estos peces, le dijo, den lo que Dios les está dando. Les enseñó a no guardarse todas las bendiciones, sino a compartirlas. Y esos discípulos, esos primeros discípulos lo enseñaron hacia otros.
Pablo fue enseñado en eso y él enseñó también a los discípulos como Timoteo. Y lo dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Le dijo a él, tú te he enseñado lo que a mí me fue enseñado, ahora tú enseña a otros. Entonces Pablo se estaba asegurando de que él transmita, comunique esa verdad, porque definitivamente es lo que Dios quiere y es lo que Jesús dejó en claro en Mateo 28. Vayan y enseñen a otros. En 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 20 dice, así que seamos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos que se reconcilien con Dios. Dios quiere que comuniquemos su verdad. ¿Cuál es? Que quiere que el hombre se reconcilie. Dios quiere reconciliarse con el hombre y nosotros somos los embajadores. ¿Qué es un embajador? Él transmite, tiene la misión de transmitir a otros pueblos lo que sus autoridades, las decisiones tomadas por sus autoridades. Y dice la palabra que nosotros somos embajadores, entonces nosotros tenemos la consigna de ir a transmitir lo que nuestra autoridad superior, que es Jesús, quiere que ellos sepan. ¿Ok? Todos los seres humanos transmitimos en forma verbal o no verbal, siempre nosotros vamos a transmitir. Entonces imagínate, y te lo pongo por ejemplo, un papá que nunca a sus hijos lo ven orar, nunca tiene una actitud de oración. ¿Qué le está enseñando a sus hijos? Quizás nunca le diga, no ores, no necesitamos de Dios, pero el hecho de que nunca lo vea orar, le está transmitiendo de que no necesita tener una comunicación con Dios. Otro ejemplo, un padre que viene y le dice a toda su familia, ¿sabe qué, familia? Yo siento en mi corazón de ser este tiempo más generoso. Vamos a creerle a Dios, vamos a pedirle que nos supla todas nuestras necesidades y que supla este deseo de mi corazón de ser más generoso. Imagínense sus hijos cuando vean que no necesitan, que no pasan dificultades a pesar que el papá tomó la decisión de ser más generoso. Ese hijo, no solamente el papá le está comunicando verbalmente, sino también con su comportamiento al ver que su papá es generoso. Ese niño cuando crezca, vas a tener que decir, no seas egoísta, comparte tus juguetes o sé generoso. Ese niño lo habrá aprendido. Entonces siempre estamos comunicando, no podemos hacer de que la gente solo escuche lo que le decimos. Ellos tienen que entender y comprender la verdad también de lo que nos ven a nosotros hacer. Dios quiere entonces que nosotros podamos entender la verdad, su verdad, que nosotros seamos transformados por su verdad y que comuniquemos su verdad. Eso es lo que quiere Dios para con nosotros. Entonces, de una manera de reflexión, me gustaría preguntarte, ¿tú utilizas la verdad de Dios de forma concreta en tu vida diaria? Entonces, ya has sabido, te has enterado de una verdad y la pones en práctica diariamente en tu vida. ¿Conoces esa verdad y haces o procuras que esa verdad te transforme a la imagen de Jesús? ¿Buscas que aplicarla porque quieres ser como Jesús? Y en la última pregunta, ¿comunicamos esa verdad que nos ha traído libertad a otros? No es necesario que te vayas a otro país para comunicar las buenas nuevas. ¿Quiénes están en tu alrededor? ¿Con quiénes trabajas? ¿Con quiénes estudias? ¿Con quiénes vives? ¿A quiénes les compras tus cosas, tus víveres? ¿Por qué Dios quiere comunicarse? Espero que esta sesión te haya ayudado a responder esta pregunta. Si te gustó este mensaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nosotros somos Vida por Vida de Lima, Perú, honrando a Dios y haciendo discípulos.